En esta jornada dedicada al folclore musical del Uruguay, vamos a referirnos hoy a los viejos romances hispánicos que hemos hallado vivientes en el campo folclórico de nuestro país. Como el geólogo que en el análisis de las rocas estudia la edad de nuestro viejo y querido planeta, el folclorista dispone también de una suerte de archivo de las rocas que es el cancionero infantil. En su lenta pero irreversible dinámica, el folclore también se petrifica y cuando ha sido desplazado del repertorio del hombre adulto, se refugia en el niño, en una inacabable agonía. Las grandes formas folclóricas y aún las cultas de edades pretéritas dicen su largo adiós en la voz de los niños. ¿Quién no ha puesto en el Uruguay, debajo de la almohada, el primer diente de leche que se le ha caído para que se lo lleven los ratones? En La rama dorada, James Fraser, al estudiar la maja concomitante, borda un comentario lleno de intrincadas raíces sobre esta ancestral práctica infantil, extendida en toda el área terrestre, al parecer desde los más remotos y oscuros tiempos, y termina su análisis comparado con estas esclarecedoras palabras. Muy lejos de Europa, en Rarotonga, en el Pacífico, cuando se extraía un diente a un niño, se solía recitar la siguiente oración: Gran rata, pequeña rata, aquí está mi viejo diente, os ruego me deis otro nuevo. Después, agrega Fraser, arrojaban el diente por sobre las bardas de la casa, porque las ratas hacen su nido sobre las bardas viejas. La razón asignada para invocar a las ratas en estas ocasiones era que, según los nativos, los dientes de rata son los más fuertes que se conocen. El repertorio infantil es en el orden musical algo así como el fondo de ojo del folclore de una colectividad. Y así como en el fondo de ojo podemos observar y estudiar el estado de las arterias de un organismo viviente, su grado de esclerosis o elasticidad, así también en el folclore infantil podemos calibrar los conductos más profundos y vitales por donde corre el río de la sangre popular. A la altura de nuestros estudios de investigación sobre el folclore musical del Uruguay, podemos comunicar hoy que en nuestro país el niño dispone de un centenar de canciones infantiles recibidas y practicadas por vía tradicional, anónima, superviviente, colectiva, oral, espontánea, funcional y vulgar. De ellas, 30 son antiguos romances hispánicos. La mayor parte de estas canciones vienen dramatizadas en rondas y complicadas escenas coreográficas. Nuestra colección de grabaciones folclóricas asciende en la actualidad a unos 3.000 registros, más de 900 versiones en cinta magnética de esas 100 canciones infantiles tomadas en todos los ámbitos del país proclaman la extensión y vitalidad de este cancionero doméstico. Una sola de ellas, que obra a manera de canción de cuna, el arrorró, es sin duda la melodía folclórica más socializada del Uruguay, al punto de que sería insólito hallar en nuestro país una sola persona que lo desconociera. Pues bien, la melodía del arrorró es nada menos que la remodelación en modo mayor de la cantiga 249 según la versión de Julián Rivera, 223 según la de Higinio Anglés, la cantiga, decía, del rey Alfonso X el Sabio, y se halla inscrita en el códice JB2 de la Biblioteca del Escorial de las antiguas cantigas alfonsinas. Nuestros niños repiten, pues, una vetusta melodía del año 1250.
El hallazgo de esta similitud fue hecha hace varios años por el eminente musicólogo argentino Carlos Vega. Pero hay más. En el Uruguay se canta el arrorró en modo mayor. Sin embargo, en dos ejemplos de nuestra colección, el informante lo entona en modo menor y resulta idéntico a la precitada cantiga de Alfonso el Sabio. He aquí cómo lo anota Alfonso X. He aquí cómo lo entona Aurora Salavarría Fernández en la ciudad de Minas, en grabación efectuada el 4 de septiembre de 1954. La informante, de 77 años de edad, la aprendió en Minas alrededor del 1890 en el ambiente familiar. Arrorró mi niño, arrorró mi sol, arrorró pedazo de mi corazón. El fondo más arcaico del cancionero infantil del Uruguay está representado por 31 romances hispánicos, de algunos de los cuales poseemos hasta 70 variantes. Son, en todo caso, romances monorrimos, que de acuerdo con la métrica de su texto literario se agrupan así. De 8 sílabas: en Galicia hay una niña, Andelito de oro, una tarde de verano, estando el señor Don Gato, ¿dónde vas Alfonso XII?, Delgadina, La cautiva, La muerte de Helena, estando Catalinita, Teresinha de Jesús, No me entierren en sagrado, Gerineldo y Estaba la blanca niña. De 6 sílabas: arrorró, todos los patitos, arroz con leche, yo soy la viudita, levantate Juana, la vieja Simona, arre caballito, ¿dónde vas negrito? Y tengo. De 7 sílabas: Mambrú se fue a la guerra, en coche va una niña, estaba una pastora y a barquiña viró. De 6 más 7 sílabas: me casó mi madre. De 8 más 7 sílabas: a las orillas de un río. De 10 sílabas: estaba la pájara Pinta y Mariana Pinera. El primero que se percató de la supervivencia del romancero en el Uruguay fue el artífice de los estudios romancísticos, don Ramón Menéndez Pidal, el presidente de la Real Academia Española, que va a cumplir dentro de pocos días 92 años de edad. Hace poco tiempo, en carta fechada en Madrid el 13 de enero de 1958, don Ramón, al acusarnos recibo de un envío de una cinta magnética con 12 romances recogidos en el Uruguay, algunos de los cuales vamos a escuchar de inmediato, nos comunicó lo siguiente: yo, uno de los primeros hallazgos en que descubrí la existencia del romancero en América fue en una plazoleta de Montevideo, oyendo cantar a unos niños. El hecho está relatado en su conocido libro Los romances de América y otros ensayos, y fue así. Una tarde del año 1904, en viaje desde Buenos Aires a Europa, Ramón Menéndez Pidal bajó en Montevideo por el término de unas horas. Venía de Chile, donde había excitado a Julio Vicuña Cifuentes a la recolección del romancero chileno, que dio como resultado posterior los preciosos romances populares y vulgares que éste publicó en Chile en 1912. Afortunadamente para los estudios folclóricos del Uruguay, un fuerte viento pampero había impedido la descarga del vapor en el cual viajaba, y don Ramón, que tenía a la sazón 35 años, bajó a tierra con su cuaderno de apuntes en el bolsillo. En una plazoleta, la de Zabala acaso, vio a 4 niñas danzar en corro y cantar viejos romances hispánicos. En una librería cercana tomó pacientemente los textos literarios y luego los publicó
en el artículo que aparece en primer término en su precitado libro sobre los romances de América. Eran 5 romances. En Galicia hay una niña, Donde vas Alfonso XII, Mambrú, La muerte de Elena y Silvana, versión montevideana esta última del célebre romance de Delgadina. 50 años más tarde, todos estos romances y 26 más viven lozanos en el Uruguay. De algunos de ellos, decíamos, hemos recogido en los más apartados lugares del país hasta 70 versiones cantadas. El romance no solo vive en la memoria de los ancianos, sino que funciona en el repertorio de los niños. Nuestros cantores ostentan edades que oscilan entre los 3 y los 100 años. Hacia 1955, en la localidad de Florida, doña Carmen Pastorini de Prato, a los 94 años de edad, nos grabó el romance de la mal casada o la mal maridada bajo el título de Me casó mi madre, aprendido en este lugar alrededor del año 1878. Una de las versiones más completas y de más alta temperatura poética de Delgadina fue recogido hace apenas unos meses de una niña de 12 años, y vamos a escucharlo de inmediato. Desde los tiempos bíblicos aparece este tema de Delgadina, el de la pasión incestuosa, terrible tema que pertenece al gabinete secreto del folclore infantil. La primera versión escrita de este romance data del siglo XVI. La versión folclórica que vamos a escuchar fue registrada en Rivera el 4 de septiembre de 1958 a la línea GC. Por razones de discreción científica omitimos el nombre del informante, siempre que éste no autorice a hacerlo. De todas maneras, el nombre completo se halla en la ficha de la sección de musicología del Museo Histórico Nacional, donde se conserva la grabación. Rey tenía 3 hijas, las 3 como una rosa, la más bella y hermosa se llamaba Delgadina. Un día en la mesa su padre la remiraba, preguntóle Delgadina, ¿qué me miras en la cara? Te miro porque eres bella y si se me da la gana, serás esposa mía y madrastra de tus hermanas. Que Dios no permita eso ni la Virgen soberana, ser esposa de mi padre y madrastra de mis hermanas. El rey corrió enseguida a encerrar a Delgadina, cerrar a Delgadina en un cuarto de 7 llaves. Pasó un día, pasó una noche, pasaron 7 semanas y Delgadina se asomó por la primera ventana y allá estaba su hermana bordando pañitos de oros. Hermana, si eres mi hermana, alcánzame un vaso de agua, que es tanta la sed que tengo que la muerte ya me llama. Morite, perra malvada, morite crucificada, si hubieras hecho caso nada de eso te pasaba. Pasó un día, pasó una noche, pasaron 7 semanas y Delgadina se asomó por la segunda ventana y allá estaba su otra hermana jugando con sus muñecas. Hermana, si eres mi hermana, alcánzame un vaso de agua, que es tanta la sed que tengo que la muerte ya me llama. Morite, perra malvada, morite crucificada, si hubieras hecho caso nada de eso te pasaba. Pasó un día, pasó una noche, pasaron 7 semanas y Delgadina se asomó por la tercera ventana y allá estaba su padre sentado en su silla de oro. Padre, si eres mi padre, alcánzame un vaso de agua, que es tanta la sed que tengo que la muerte ya me llama. El rey corrió enseguida a traer a Delgadina un vaso de agua envenenado. Pasó por la primera ventana, Delgadina la bebió. Pasó por la segunda ventana, Delgadina se cayó. Pasó por la tercera ventana, Delgadina se murió. Las campanas de la iglesia llamaban a Delgadina, las campanas del infierno a su padre y sus 2 hermanas. Se ha escuchado el romance de Delgadina cantado en Rivera en 1958 de una niña de 12 años. Me parece importante ahora una observación con respecto a la toma de estos documentos.
Como residuo del criterio histórico de antigüedades que presidió la disciplina de la investigación científica hace un siglo, ciertos recolectores solo interrogan y aceptan información de personas de edad madura en un área determinada. Con ello, se corre el peligro de estar recogiendo muertas verdades, hechos que en el mejor de los casos tuvieron vigencia folclórica en otro tiempo, pero que hoy, perdida su funcionalidad, son fragmentados esqueletos. Entretanto, se les escurre por entre los dedos la cálida realidad presente que desdeñan por ser muy nueva. Lo que transmite el anciano es verdad folclórica en la medida en que se proyecta y deriva hacia el joven. A la inversa, la información del joven tiene sentido cuando está prefigurada en la voz de los ancianos. La mecánica de la transmisión del folclore infantil es doble. Por un lado, se produce por contagio directo, de niño a niño. Por otro lado, en segunda potencia, de familiar adulto a niño. El familiar adulto es portador de ese hecho folclórico, que cayó a su vez en el terreno fértil y plástico de su memoria infantil en otra época. Pero la funcionalidad folclórica se produce en el niño actual, y allí es donde hay que ir a buscarla. El adulto, en este caso del cancionero infantil, es un simple portador de gérmenes folclóricos. Oigamos, viviente en una joven de 20 años, el vetusto y hermoso romance de Gerineldo, que el informante llama Gerenildo. La acción ocurre en el año 800. En Guinardo, Gerineldo o Gerenildo, dice Ismael Moya, secretario real de Carlomagno, se enamora de la hija de este, Ema. El emperador, que los ha descubierto mientras ellos duermen en el lecho de la infanta, coloca entre uno y otro la espada de bruñida hoja para testimoniar su presencia y acaso lo inevitable del castigo. Esta actitud del emperador concordaba con los viejos principios jurídicos germanos. La espada testigo allí indicaría una obligación inquebrantable de respetar la virginidad de la infanta. Tal medida figura no solamente en los cantos germánicos, sino también en Tristana y Isolda. Tiene, como todo buen romance, un comienzo exabrupto y un final trunco, cuando Gerenildo o Gerineldo, desesperado, marcha a la guerra a conquistar honores para pedir luego en matrimonio a la infanta. Esta acción, pues, que ocurre hace 1200 años, se sigue recordando en el Uruguay. He grabado 5 versiones, y la más completa es la que se va a escuchar seguidamente, tomada a la joven Ana María Pereira en Montevideo hace un año. Cuando Gerenildo iba a dar agua a sus caballos, mientras sus caballos beben, Gerenildo echó a cantar, y lo oyera la infantina, y lo bajara a escuchar. Si fuera rico en haciendas, como eres galán pulido, dichosa de aquella dama que se casara contigo. No se burle la infantina, no se burle usted conmigo, soy criado para servirla, y usted se burla conmigo. No me burlo, Gerenildo, que de veras te lo digo. Si no lo quieres creer, ven y ronda mi castillo. A eso de la medianoche, la infanta oyó un golpecito. ¿Quién es el audaz galán que me ronda mi castillo? Con permiso de mi padre, estoy pa' tirarle un tiro.
Es Gerenildo, señora, que viene a lo prometido. Entra, entra, Gerenildo, no te había conocido. ¿Qué armas traes, Gerenildo, que a mí me han estremecido? Armas no traigo ninguna, más que con las que he nacido. El rey ha tenido un sueño que de veras le ha salido. O me duermen con la infanta, o me rondan mi castillo. Calzos de zapato bajo para no meter ruido, y puso la espada en medio pa' que sirva de testigo. Hallólos cara con cara, como mujer y marido. Hallólos brazo con brazo, como madre con su hijo. Se declararon las guerras en Francia y en Aragón, y nombran a Gerenildo de capitán general. Y nombran a Gerenildo de capitán general. Se ha escuchado el romance de Gerenildo o Gerineldo, grabado en Montevideo hace un año. El romance nació para ser cantado, pero los problemas que suscitan los textos literarios no son los mismos que los de su música. No se debe pensar que cuando recogemos un romance prefigurado claramente en otro romance del siglo XVI, estamos recogiendo una melodía de esa centuria. Ya en este mismo siglo de apogeo del romancero hispánico, una misma melodía servía a varios textos literarios. A la inversa, un texto literario se cantaba con 2 o 3 melodías distintas. Al cabo de 400 años, nuevas melodías se fueron acuñando para los viejos romances. Por otro lado, tal como decíamos al comienzo de esta disertación, un romancillo de 6 sílabas, perteneciente al fragmentario cancionero del Niño Jesús, que bajo el nombre de Arrorró sirve de canción de cuna en Uruguay, lleva una melodía del siglo XIII. La letra del Arrorró es muy posterior, a lo sumo del siglo XVI. Salvo esta excepción, las melodías de los viejos romances que se oyen en Uruguay y por extensión en todo el resto de América fueron reelaboradas en el curso de los últimos 300 años. Todas ellas responden a un claro y moderno sistema modal mayor-menor. Los antiguos modos medievales que organizan las melodías que conocemos de los romances antiguos que figuran en el Cancionero de Palacio exhumado por Barbieri, en los libros de los teóricos tales como Francisco Salinas en su De Musica Libri Septem o en los tratados de los vihuelistas del siglo XVI, están ausentes en nuestra recolección actual. Pero de todas maneras, esta melódica actual del romance tiene puntos de contacto con la antigua y puede caracterizarse así. Primero, tanto el romance actual como el antiguo es estrófico. Cada 4 versos, excepcionalmente cada 2, la melodía retorna inexorablemente. Según anota Menéndez Pidal, para evitar la desmesurada extensión de este sistema, se extrajeron las escenas más caracterizadas y se sintetizó el romance en remodelaciones más felices desde el punto de vista artístico. Segundo, tanto las melodías actuales como las antiguas pertenecen a un sistema de ritmo fijo. Frente al ritmo libre que preside la monodia medieval sagrada, el gregoriano, el ritmo libre oratorio de la prosa declamada a veces, el romance posee una cuadratura regular dictada por su métrica literaria. Por eso, su regularidad de 8 notas correspondientes a las 8 sílabas del romance
y a su división inexorable en frases de 2 compases, donde caben esas 8 notas, se halla presente en el romancero. La importación del romance en el Uruguay se produce a través de 2 vías. La del emigrante español, que viene paulatinamente refrescando las fuentes de su intermitente llegada desde hace 250 años, y una muy curiosa recientemente entrevista por nosotros, la del sefardí, el judío expulso de España en 1492 y que después de 450 años trae al Uruguay los romances anteriores al descubrimiento de América. Vamos a escuchar un ejemplo del primero. En la ciudad de Carmelo registramos esta grabación del precioso romance de la cautiva, entonado por una señora oriunda de Málaga, llegada al Uruguay hace 9 años. Este romance corría por nuestro país desde hace siglos y hemos recogido varias versiones por boca de orientales de antigua data familiar en el país. Sin embargo, hemos seleccionado este por tratarse de un ejemplo bien claro de la perenne introducción romancística en el Uruguay. Fue grabado a la señora Araceli Menéndez de Pérez el 16 de octubre de 1959 en Carmelo, departamento de Colonia. Se paseaba Elizalda por aquella morería, se la llevaron los moros día de Pascua Florida. Se la llevaron los moros día de Pascua Florida. Un día estando lavando en aquella morería, pasó un muchacho a caballo y estas palabras decía. Pasó un muchacho a caballo y estas palabras decía. Apártate, mora bella, apártate, mora linda, deja beber mi caballo de ese agua cristalina. Deja beber mi caballo de ese agua cristalina. No soy mora caballero, que soy cristiana cautiva. Me cautivaron los moros día de Pascua Florida. Me cautivaron los moros día de Pascua Florida. Si te quisiera venir aquí en mi caballería, y los pañuelos que lavo, ¿dónde me los dejaría? Y los pañuelos que lavo, ¿dónde me los dejaría? Los más finos y los de Holanda, aquí en mi caballería, y los que menos valiesen por el río abajo irían, y los que menos valiesen por el río abajo irían. Y mi honra, caballero, ¿dónde me la dejaría? Juro no tocar tu cuerpo hasta los montes de Olía. Juro no tocar tu cuerpo hasta los montes de Olía. Al llegar a aquellos montes, ella a llorar se ponía, porque lloras, mora bella, porque lloras, mora linda, porque lloras, mora bella, porque lloras, mora linda. Lloro porque en estos montes mi padre a cazar venía, con mi hermano Moralejo y yo en su compañía. Con mi hermano Moralejo y yo en su compañía.
Oh Dios mío, lo que veo, Virgen Sagrada María, yo creí traer una esposa y traigo una hermana mía. Yo creí traer una esposa y traigo una hermana mía. Abrid, Padre, los balcones, ventanas y celosías, que aquí traigo yo la rosa, que lloráis de noche y día. Que aquí traigo yo la rosa, que lloráis de noche y día. Se ha escuchado el romance de la cautiva o Don Bueso, grabado en la ciudad de Carmelo. Procede de una balada extraída del poema Kudrun, dice Ismael Moya, escrito a comienzos del siglo XIII y que pinta el cautiverio cruento de la princesa Kudrun, a cuyo amado esperó 13 años. La liberta casi por casualidad su hermano Alejandro, o Moralejo, que quiere decir Moro Alejo o Moro Alejandro. El nombre de Don Bueso o Don Boiso, como también se le llama, aparece en los cantares que narran las hazañas de Bernardo del Carpio mencionadas en la Crónica General. La segunda vía de introducción de romances en el Uruguay se produce a principios de este siglo, a través de la colonia sefardí. Los judíos expulsos de España en 1492 llevaron hacia el norte de África, Asia Menor y centro de Europa su cancionero de romances, y lo siguieron cantando en la arcaica lengua castellana anterior al descubrimiento de América. Vamos a oír uno de esos cantares romanceados. No es un romance típico, tenemos otros en nuestra colección, que nos grabó el señor Isaac Asher hace unos meses en Montevideo. El informante es oriundo de Aydin, Esmirna, Turquía, y llegó al Uruguay hace 32 años. Su línea melódica tiene indudable influencia de melismas turcos, pero su letra está en un hermoso castellano arcaico. Es la conocida canción romanceada Dame la mano tu paloma. Dame la mano tu paloma para subir a tu nido. Me han dicho que duermes sola, vengo yo a dormir contigo. Me han dicho que duermes sola, vengo yo a dormir contigo. Esta sirena está loca, quiere que la quiera yo, que la quiera su marido, que tiene la obligación, que la quiera su marido, que tiene la obligación. Si la mar era de leche, los barquitos de canela, yo me mancharía entera para salvarla tu bandera. Yo me mancharía entera para salvarla tu bandera. En la mar hay una torre, en la torre hay una ventana,
En la ventana hay una niña que a los marineros ama. En la ventana hay una niña que a los marineros ama. Pero aún hay más. El mismo informante, Isaac Asher, nos va a hacer oír una versión de un cantar romanceado cuyo texto literario, este sí, es de indudable filiación del siglo XV. Incluso en la fonación del castellano, arbolés por árboles, lluvias por lluvia, se observa uno de los vestigios más curiosos del habla popular del siglo XV en España, viviente todavía en la colonia sefardí en el Uruguay. Árboles lloran por lluvias y montañas por aires. Árboles lloran por lluvias y montañas por aires. Así lloran los mis ojos por ti, querida amante. Así lloran los mis ojos por ti, querida amante. Enfrente de mí hay un ángelo, con sus ojos me mira. Enfrente de mí hay un ángelo, con sus ojos me mira. Hablar quiero y no puedo, mi corazón suspira. Hablar quiero y no puedo, mi corazón suspira. Ven verás y ven verás, ven verás, veremos. Ven verás y ven verás, ven verás, veremos. Hablar quiero y no puedo, mi corazón suspira. Hablar quiero y no puedo, mi corazón suspira. Con la versión de la canción romanceada, cargada de cuartos de tono, Arbolés lloran por lluvias, del ciclo del romance sefardí, interpretada por el señor Isaac Asher, se cierra esta sesión dedicada a los antiguos romances hispánicos sobrevivientes en el folclore del Uruguay.